Primera de Reyes, capítulo 18, y quiero que baje su mirada. Bueno, hay mucho que aprender de este capítulo 18 de Primera de Reyes, pero ve conmigo al verso 31. Dice el verso 31, Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y Elías reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: hacerlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez, y añadió: hacerlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y la lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Sión y ahí los degolló. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta tarde, Señor, delante de ti, que tu buena palabra hable a nuestros corazones, podamos ser edificados por medio del consejo de tu palabra. Que sea tu Espíritu, Señor, ayudándonos, auxiliándonos para poder abrir nuestros oídos espirituales a tu palabra de esta tarde, Señor. Que tu buena palabra pueda llegar y encontrar un lugar en nuestras vidas. Te lo pedimos en esta hora, Padre eterno, que a través de tu Espíritu Santo, tu buena palabra pueda confortar y edificar nuestras vidas y bendecir nuestros corazones del consejo tuyo dentro de nuestros corazones, Padre celestial. Aquí estamos pidiendo, rogando, suplicando que tu palabra sea de bendición, que tú uses mis labios y que la palabra sea sembrada en la vida de cada uno de los presentes. Todo te lo pedimos dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pueden tomar ahí su lugar, por favor. Y quiero que me regale su atención. No sé si usted ha leído alguna vez estos versos, esta historia de este profeta Elías. Cuando la Escritura habla de Elías, habla de un personaje muy en particular. Hay versiones que hablan de Elías de una manera especial, hermano. Un profeta que hacía bajar fuego del cielo por orden del Señor. Un profeta que a la luz de la Escritura jugó un papel importante en la vida de Israel. Este hombre, este personaje, es muy particular, hermano, por la obra que él hizo de restaurar en la casa de Israel lo que ellos mismos habían contaminado, lo que ellos mismos habían derribado en tierra. Elías fue levantado como un personaje para
para reedificar el altar de Dios en este tiempo de Israel. Elías, hermano, es una figura que muchos pueden compararlo con la vida de Cristo y con el sacrificio que Él hizo al bajar aquí a esta tierra y poder de nuevo hacer que los seres humanos tuviéramos la bendición de volvernos a Dios. En este capítulo que leímos, capítulo 18, Elías, Dios lo levanta, hermano, para hacer volver el corazón del pueblo de Israel. Dice el verso 37 que leímos, que Elías dijo: para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que has hecho volver sus corazones hacia Él. Él fue levantado, y me gusta mucho cómo Elías, hermano, no solo se mantuvo íntegro, recto delante del Señor, sino que su trabajo, su visión, su responsabilidad como profeta del Señor de Israel era hacer volver el corazón de todo el pueblo de Israel. Usted sabe que la palabra del Señor dice que Israel era un pueblo de duro corazón. Diga conmigo, duro corazón. Un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, un pueblo que Dios le hablaba y volvía a los ídolos. El Señor lo volvía a traer de ahí, volviendo a traer sus corazones, volviéndolos a restaurar. Y Israel volvía de nuevo a la idolatría en muchas ocasiones. A tal grado, hermano, que la generación que salió de Egipto, el Señor la desechó. Quedaron postrados allí en el desierto. No entraron, no alcanzaron a la tierra prometida. No pudieron disfrutar casi toda esa generación la bendición de la tierra prometida. Una nueva generación entró, dice la Escritura. Pero era un pueblo que constantemente necesitó volverse de corazón al Señor. Y Dios levanta a este profeta Elías para volver el corazón de Israel, hermano, porque cuando uno estudia toda la historia de Israel, una característica muy común en esa rebeldía de Israel era que ellos levantaban altares idólatras sobre el altar de Dios y echaban a perder el altar de Dios, hermano, que el Señor mismo había establecido para ellos. Cuando hablamos de los altares de Dios, desde el principio de la creación, aquel padre de la fe, hermano, Abraham, que dice la Escritura que Dios lo llama, Abraham dice que empezó a levantar altares al Señor, altares donde se podía adorar al Señor. Toda la Biblia habla, hermano, en cuanto a los altares de Dios, la bendición que tenían todos estos personajes en la historia de la Biblia, que levantaban altares. Y llegó un momento dado en la historia de que Dios le dijo que levantaran el tabernáculo. Prácticamente el tabernáculo era una especie de altar para Dios, donde se ofrecía todos los sacrificios establecidos por el Señor. Y el altar del tabernáculo, hermano, o mejor dicho, el tabernáculo, vino a reemplazar la idea del altar de Dios, porque ya el altar de Dios estaba dentro del lugar santísimo, y aún en el atrio había el altar de bronce, donde se ofrecían muchos sacrificios. Y aquellos altares de piedra debieron a ser reemplazados por todo el tabernáculo. Pero en el tiempo de Elías, hermano, se habla mucho del altar que el pueblo edificaba y de donde ellos establecían todo lo que le daban al Señor. Y tristemente, hermano, el pueblo de Israel en aquella rebeldía había no solo contaminado el altar donde Dios les bendecía por los sacrificios que ofrecían ahí, sino que también lo habían derrotado, lo habían contaminado. Habían edificado altares a Baal. Si
de tal manera que eran abominación al Señor, que en muchas ocasiones ofrecían aún a sus propios hijos, quemándolos sobre los altares, hermano. La Biblia habla del altar de Moloch, donde Israel quemaba a sus descendientes pequeños y los ofrecían a las imágenes paganas. Y aquel pueblo de Israel contamina el altar de Dios. Y en el tiempo de Elías, bien conmigo Elías, hermano, vuelve a reconstruir el altar de Dios. Y ahí dice los versos que leímos que él usa piedras para edificar el altar. Era una costumbre que se tenía para edificar el altar, donde se le ofrecía al Señor todo lo que él había pedido para poder agradarle. Y Elías, hermano, reedifica el altar de Dios, y dice ahí los versos que con las piedras, verso 32, se edificó un altar en el nombre del Señor, e hizo todos los detalles que describe ahí la Escritura. Y al final de los versos que leímos, Elías invoca al Señor, y en el verso 38 dice la Escritura que cayó el fuego del Señor y consumió aquel holocausto, la leña, las piedras del altar y aún hasta el polvo. Y aquel fuego que cae del Señor, aún dice el verso 38 que lamió el agua de la zanja que estaba ahí sobre todo aquel lugar donde se había levantado el altar de Dios. Ahora, me llama mucho la atención, hermano, que el altar se combinaba cuando se invocaba a Dios y Dios respondía, Dios se hacía presente, se combinaba completa o perfectamente con el fuego del Señor. La idea de levantar y de edificar el altar en aquel tiempo era para que en ese lugar el fuego del Señor descendiera, como lo vemos ahí en el verso 38. Elías le dice en el verso 37, respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Y la respuesta a esa oración de Elías es que viene el fuego de parte del Señor y cae sobre aquel altar preparado. Entonces, hay una perfecta combinación entre el altar que el hombre o que Israel edificaba, levantándolo, construyéndolo, con el fuego del Señor, con la presencia del Señor. Y esa parte es sumamente importante, hermano. Importante para que nosotros nos detengamos a considerarla, porque para que Dios descendiera de lo alto, tenía que haber un lugar donde se invocara el nombre del Señor, como lo está haciendo Elías, como lo acostumbraba a hacer Abraham, Israel. Tenía que haberse edificado un altar de piedra y invocar el nombre del Señor, como lo hace Elías aquí en ese verso 37. Y la bendición que Dios había prometido era que Él descendería sobre los altares que invocaran el nombre del Señor. Y en esta ocasión, en el tiempo de Elías, Dios responde de una manera fiel, hermano, a su palabra que Él había prometido a Israel. Y dice la Escritura que el Señor confirma con su presencia. Me encanta cuando yo leo, entonces cayó el fuego del Señor y consumió no solo el holocausto, sino hasta el polvo y el agua que había sobre el altar. O sea, era una promesa que se estaba cumpliendo cada vez que los profetas o cada vez que los sumos sacerdotes o cada vez que Israel invocaba al Señor sobre un altar. La promesa de Dios era que Él descendería y derramaría de su presencia, manifestándose en el fuego, en lo que muchos llaman la Shekinah del Señor, como descendía en el arca del pacto, que era el lugar donde Dios descendía
descendía allí sobre el lugar santísimo. Pero en esta ocasión, el fuego de la presencia del Señor está descendiendo sobre el altar. Ahora, el altar con el fuego era una combinación preciosa, hermano, porque Dios anhelaba visitar a su pueblo. En toda la historia de Israel, hermano, la única intención que Dios tenía para con Israel, el haberlos escogido como nación, como tesoro especial, como la niña de sus ojos, para hacer de ellos una nación santa, es que Israel contara siempre con la presencia del Señor en sus vidas, con el fuego de la presencia del Señor en sus vidas. Lo vemos a través de toda la historia. Por ejemplo, en el templo de Salomón, la presencia del Señor descendía sobre el arca del pacto, que era el altar preparado allí, hermano, con todo el tabernáculo y el templo, y el Señor confirmaba su presencia. Ahora, qué importante es que nosotros, hermano, nos podamos detener, porque sin altar, diga conmigo, sin altar, Dios no puede descender. Si no hay altar, mire, nosotros estamos reunidos en la casa del Señor, amén. Obviamente es un edificio, como lo hayan hecho, como lo hayan edificado, pero cuando la iglesia del Señor, cuando la asamblea espiritual que invoca al Señor se reúne, tenemos que tener un altar, y el altar es aquí en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Dios, oiga, desciende sobre el altar que se le edifica. Dios desciende sobre el altar donde se invoca su nombre. Hay necesidad de nosotros los hombres de edificar un altar para que la presencia del Señor se haga una experiencia viva en nuestras vidas. Hay una necesidad, hermano, de que cada uno de nosotros no solo vengamos a la presencia del Señor, sino que podamos aprovechar el altar de Dios dentro del templo o de la iglesia. Pero cuando uno entiende la Escritura, hay un altar sumamente más importante, hermano, que el de la iglesia, que el del templo, que es el altar de nuestro corazón. A ver, ponga su mano en su corazón. Diga, este es el altar de Dios en mi vida. Y como lo hizo en el tiempo de Elías, era una bendición que hizo volver el corazón de Israel hacia Dios. Cuando el fuego desciende, hermano, y les testifica por medio de Elías y el altar que él había edificado, el fuego del Señor les testifica a Israel, y dice la Escritura que ellos, por ejemplo en verso 39, cuando todo el pueblo lo vio descender el fuego del Señor sobre el altar, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios de Israel. O sea, se volvieron a Él, hermano. Empezaron de nuevo a tener comunión, porque el pueblo se había desviado a la idolatría de Baal, a la idolatría de aquellos cultos paganos. Y en esta ocasión, hermano, la combinación del altar de Elías con el fuego del Señor que descendió del cielo hizo volver el corazón de Israel, y Israel se revuelve, hermano, de aquella idolatría que lo había contaminado. Ahora, qué importante es el altar para que la presencia del Señor pueda visitar el altar que se edifica. Voy a preguntarle, hermano, ¿cómo está tu corazón en esta tarde? Porque a través de la Escritura podemos ver la importancia que lleva a cabo un altar edificado al Señor. Desde el principio, hermano, se miran cómo los personajes edificaban altares. Algunos al principio, hermano, ponían una piedra como un altar, y ahí la presencia del Señor descendía. Por ejemplo,
si me acompaña al libro de Génesis, vaya conmigo por favor, el capítulo 28 del libro de Génesis, y nos detenemos allí en la historia de la palabra del Señor, en el libro de Génesis, capítulo 28. Oiga, dice la Escritura, hablando de Jacob, el que le cambiaron el nombre de Jacob a Israel, le dice amén. Vean conmigo el verso 18, donde Jacob dice que se levantó Jacob muy de mañana, después de haberse dormido en un lugar donde se detuvo, y dice que tomó la piedra que había puesto de cabecera, o de almohada, dice en una versión, la erigió por señal y derramó aceite por encima en esa piedra. Oiga, pero lo que llama la atención allí, que cuando Jacob agarra, bueno, una noche antes llega a ese lugar y le da sueño porque ya había caminado y iba rumbo a la casa de su tío Labán, y se detiene en ese lugar un día antes y duerme, hermano, en ese lugar, y agarra una piedra como almohada, y ahí en ese lugar Jacobo empieza a tener una visión, un sueño, y dice la Escritura, usted lo puede leer allí en su casa, que él mira una visión, hermano, el sueño, donde el Señor, Dios de Abraham y Dios de su padre, se le manifiesta. Por ejemplo, dice en el verso 13, donde se le describe el sueño de Jacob, y aquí el Señor estaba sobre ella, sobre aquel lugar, y dice: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a toda tu descendencia. Oiga, y en el verso 16 dice que Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y todavía se asombra porque en el verso 17 dice que tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. ¿Por qué dijo eso? Porque ahí se le manifestó el Señor, hermano, en sueño. Y luego agarra esa piedra, y lo que me llama la atención que la erigió por señal. Diga conmigo: por señal. Aquí en mi versión que me estoy manejando dice que traduce la palabra señal y la puso la piedra como un pilar, como en forma de altar. Y dice ahí en el verso que derramó aceite por encima de esa señal, o de esa piedra, o de ese pilar, o de ese altar. Y Jacob sigue su camino. Pero antes de seguir su camino, él promete algunas cosas sobre ese altar o pilar o señal de piedra. Y usted sabe que cuando Jacob le promete a Dios que si Dios lo bendice, él iba a hacer fiel al Señor. Y cuando vemos la vida de Jacob, Dios lo bendijo, lo prosperó, le dio hasta su esposa, sus hijos, y una gran bendición. Pero ¿de dónde vino todo eso, hermano? Del compromiso que él hizo después de haber soñado que el Señor se le manifestó, y agarra aquella piedra como un pequeño altar que él edifica y le pone ahí el aceite, hermano. Y ahí es donde Dios, sobre esa actitud que él hace con esa piedra, poniéndola como un pilar o un altar, Dios empieza a manifestarse más ampliamente a la vida de Jacob. A la luz de la Escritura, hermano, obviamente Jacob no fue el único. Hay tantos ejemplos cuando edificaban el altar y ponían las piedras. Abraham hizo altares a Dios, Isaac hizo altares al Señor. Ahora vemos aquí al nieto de Abraham,
haciendo altares para Dios. No crea que era una simple piedra y que la puso ahí para, alguien dijo, no, esa piedra Jacobo la puso ahí para no perderse y cuando regresara a su casa se pudiera ubicar como un GPS. No, hermano, la ubicó como un altar a Dios y de ahí ofreció, incluso ahí prometió sobre esa señal de la piedra, él hizo promesas. Y ahí Dios, hermano, oiga, se comprometió Dios con Jacob y Jacob con él. Ahora, a la luz de la Escritura, el levantar altares al Señor es un compromiso donde Dios, oiga, se compromete a visitar y a derramar la bendición sobre los altares. Obviamente, hermano, que ahora nosotros no podemos traer piedras a la iglesia, al culto, y decir, mire pastor, voy a edificar mi altar, me da chance aquí. Y el pastor te va a decir, no, porque no es de nosotros esta propiedad. Y además, porque no es la manera correcta hoy de levantar altares al Señor. ¿Sabe quiénes son realmente los altares vivos hoy? Nosotros. A ver, voltea a ver a su hermano, dígale, tú eres el altar del Señor. Oiga, el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. A ver, dígale a su hermano, tú eres una piedra viva. Así dice el apóstol Pedro, hermano, que nosotros somos piedras vivas, que tienen vida, que hablan, que sienten. Y el mejor altar, hermano, oiga, no es tanto el altar del templo, sino que el mejor altar es el altar que tú traes dentro de tu corazón. El mejor altar es el altar interno de nuestro ser. Es el altar donde Dios se ha comprometido todos los días bendecir tu vida. Pero el problema es que muchos de nuestros altares, fíjense que en el tiempo de Elías el altar de Dios estaba destruido, caído, estaba contaminado y sobre él levantaban ofrendas a Baal. Había una abominación sobre el altar de Dios en el tiempo de Elías. Y a través de toda la historia de la palabra del Señor, vemos cómo se ha contaminado el altar de Dios. Es más, miren, el año 147 antes de Cristo, estoy hablando hace 2167 años atrás, en el año 147 antes de Cristo, oiga, un hombre llamado Antíoco Epifanes, que se levantó contra Jerusalén, hermano, y sobre el templo del Señor, dice la historia, oiga, que este hombre contaminó de tal manera el altar de Dios, que dice que pusieron en lugar de los animalitos que Dios había pedido que se ofrecieran ahí para que subieran como holocausto, el aroma agradable al Señor. Este hombre contaminó de tal manera el altar de Dios que fue el primero que puso un cerdo sobre el altar de Dios. Y fue la abominación más terrible que Israel pudo experimentar con sus propios ojos. Antíoco Epifanes, un rey griego, hermano, que había invadido Jerusalén, dice que contaminó el altar de Dios y obligó a los israelitas, obligó a todo el pueblo de Israel a que ellos consideraran los sacrificios que le daban al Dios del cielo, se lo daban ahora quemando un cerdo que era para ellos y es para ellos un animal inmundo. ¿Y sabe qué más hizo este hombre? Por eso la historia es muy importante, hermano. No solo puso a la cerda ahí en el altar santo para Dios, contaminando el altar, sino que también después de eso mandó a edificar un altar sobre el altar de Dios, hermano, encima
del altar de Dios, puso un altar nuevo a su gusto. Y ese altar vino a opacar el altar del holocausto al Señor. Y sobre ese altar, este hombre levantó una imagen a su Dios, que era, como él era un griego, el Dios principal de este hombre era Zeus, un Dios pagano, hermano. Y no le bastó eso. Mire, la historia es fascinante, hermano, porque está relacionada con la palabra del Señor. Antíoco de Epifanes levanta ese altar sobre el altar de Dios, pone la imagen de Zeus sobre el altar, hermano, que él ha edificado, y luego obliga a todo Israel a que una vez al mes presenten sacrificio a esa imagen. Y eso fue algo terrible en la historia, que aún, oiga, el profeta Daniel habla de eso, porque se contaminó el altar. Ahora dejemos tranquilito el altar de Israel. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿cómo está el altar tuyo en ese altar? Porque tú eres hoy el altar de Dios. Tú y yo somos piedras vivas que el Espíritu Santo ha edificado un altar dentro de nosotros, hermano. Y el altar de Dios, muchos de nosotros, obviamente, muchos de nosotros lo hemos contaminado muchas veces. Oh, mire, a mí me han dicho, pastor, ¿qué será que no siento nada a la hora del culto? ¿No será que el que dirigió andaba medio carnal? ¿No será el contrario? Por eso la pregunta es, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Cómo está tu altar, tu piedra que está edificada dentro de ti para poder ofrecer sacrificios agradables, sacrificios santos, sacrificios, como dice la palabra del Señor, frutos de labios que confiesen el nombre santo de nuestro Dios? Son los sacrificios que debemos de ofrecer en nuestro altar. Y oiga, podemos cantar quizás bonito, hermano. Podemos cantar entonados, podemos cantar quizás como ángeles, pero si nuestro altar está contaminado, Dios no va a descender. Yo le pregunto en esta tarde, hermano, oiga, Jacob toma esa piedra y la levanta como señal, como un pilar, y le echa aceite, la unge, y hace promesas y todo. Y considera ese lugar como un altar donde Dios se le manifestó. Y me gustó mucho esa expresión que dijo, cuán imponente es este lugar donde Dios se le manifiesta. Y dice que esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Ese lugar donde Él levantó ese altar, ese monumento. Pero ahora nosotros, miren, si algo yo estoy convencido, hermano, es que Dios se quiere seguir manifestando a nuestras vidas. A ver, díganle a su hermano, Dios se quiere seguir revelando en tu vida. Dígase. Y si está dormido, despiértelo, hermano. Primero dígale, no es tiempo de dormir, y Dios se quiere seguir revelando a tu vida. Porque ¿con qué propósito Dios nos llamó? Pregunta. Mira, hermano, el propósito de que Dios te trajo a su evangelio es para que nosotros tuviéramos y fuéramos portadores de la presencia del Señor. Pablo dice a la iglesia, especialmente a la iglesia de Corintios, como que ellos tendieron a olvidar una de las verdades por las cuales Dios los había llamado. Y Pablo les dice, ¿o no sabéis que sois templo y morada del Espíritu de Dios, donde habita en vosotros el Espíritu de Dios? Hermanos, si algo yo estoy convencido, es que Dios nos quiere bendecir cada día. Dios se quiere manifestar a nuestra vida. Dios quiere hablar a nuestros corazones. Dios quiere mostrarse a nuestra vida, hermanos.
Otro versículo que dice la palabra del Señor, que cuando llamó a los primeros discípulos, a los primeros 12 que llamó, dice la Escritura que los llamó para que ellos estuvieran con Él. O sea, que su presencia fuera la prioridad de la vida de ellos. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nuestros altares internos habrán perdido la presencia del Señor? ¿Cuántos de los altares nuestros, de nuestro corazón, ya la presencia del Señor ya no la visita quizás? Porque quizás el altar está, hermano, desordenado. El altar quizás está sucio, quizás está contaminado. Oiga, nuestros altares internos tienen que estar siempre preparados, hermano. Yo no le estoy hablando de perfección, porque hay cristianos que con esa excusa se quieren, hermano, cubrir. Oh, pastores, que nadie es perfecto. Yo no hablo de perfección. Yo hablo de apartarnos de este mundo. Hablo de pelear contra el pecado. Hablo, hermano, de huir, si fuera posible, a las tentaciones de este mundo. Porque hay cosas, y la lista sería interminable, que contaminan el altar del Señor, que contaminan nuestros corazones, hermano. Oiga, la palabra del Señor dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Se lo he leído? La mancha y la arruga son cosas que ensucian nuestra vida espiritual. Son cosas que contaminan el altar de Dios, hermano, en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre, lo que contamina nuestras vidas. Yo te pregunto en esta tarde, hermano, ¿no será que nosotros necesitamos con una lupa fuerte poder examinar el altar de nuestro corazón? Porque puede ser que encontremos cosas que no le agradan al Señor y que han apagado el fuego del Señor en nuestras vidas. O tú eres de los que dicen, oh no, hermano, no se equivoque, yo ando bien delante del Señor. Como me dijo un muchacho, hermano, un joven cristiano, me dijo, mire, pastor, a mí las tentaciones me hacen los mandados. Yo dije, wow, ¿cómo le hará? Y así me dijo, no se preocupe que yo ando fortalecido en el Señor y las tentaciones no me hacen ni cosquillas. Y como a los 4 meses, la sorpresota, que había caído el pecado. ¿Qué ocultamos muchas veces dentro de nosotros? Pregúntale a tu hermano, ¿cómo está el altar de tu corazón? Porque Dios se quiere revelar. Mire, cuando Jacob agarró esa piedra y la levantó como un altar, la manifestación de Dios de en ese momento en adelante sobre la vida de Jacob fue bendición tras bendición, bendición tras bendición. Si usted lee la palabra del Señor, después de esa actitud de Jacob, de haber puesto un pequeño altar con esa piedra y derramar aceite y hacer promesas y decir y comprometerse con el Señor en ese altar que él edificó, él llega a la casa de su tío y oiga, Dios lo empieza a bendecir de una manera sobrenatural, de tal manera que la gente le dice a su tío, oye, Labán, ese tu sobrino te está robando las ovejas. Y el tío va con Labán y le dice, oye, sobrino, ¿qué pasó? Me está robando todo. Y hace que cambie la estrategia y lea la Biblia. Y siempre que Jacob hacía algo, Dios lo respaldaba, lo prosperaba, lo bendecía. Y cuando sale, después de haber levantado ese pequeño altar con esa piedra,
y estuvo años allí en la casa de Labán y sale de la casa de su tío. Labán lleva la bendición del Señor, Jacobo lleva hijos, lleva la bendición, lleva siervos, lleva ganado, lleva de todo, hasta 2 mujeres. ¿Cómo la ven? En ese tiempo la permití. Después de que él edifica ese altar, en el capítulo 28 de Génesis, el Señor se empieza a manifestar, le habla, le bendice, le prospera. ¿Por qué? Porque él había dedicado ese altar para su Dios. Ahora, nosotros, hermanos, nosotros necesitamos restaurar nuestros altares. ¿Sí dice amén o no? Yo necesito restaurar mi altar. Y una de las cosas que hemos perdido en el altar de Dios de nuestros corazones es lo que dice Lucas. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 24. Acompáñenme a ese evangelio de Lucas, donde el capítulo 24 dice unas verdades que están establecidas en la palabra del Señor. Oiga, primero dice Jesús en el verso 25, me dice amén. Entonces Jesús dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzó por Moisés y continuó con todos los profetas. Jesús les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y dice: se acercaron a la aldea donde iban, y Jesús hizo como que iba más lejos, y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está tarde, ha atardecido y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio pan. Entonces a los 2 esos que iban con Jesús y que no lo habían identificado, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Oye, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría la Escritura? Estábamos hablando de la experiencia de los que iban para Emaús, cuando el Señor lo han crucificado y todos los discípulos se dispersan. Ahí van 2 desanimados rumbo a su casa de Emaús, hermano, y de repente se les une otra persona a ellos que van rumbo a Emaús, y ellos no identifican que era el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pudieron lograr? Oiga, ellos conocían al Señor, ellos conocían a su Maestro, ellos lo habían caminado con él, hermano, y por último lo habían visto crucificado en la cruz. Y ahí es donde ellos van y se regresan desanimados a su casa de Emaús, y se les pega al Señor Jesús, pero no lo identifican. Y oiga, que dice ahí que se les fueron abiertos los ojos y reconocieron a Jesús, e inmediatamente él desaparece de su presencia. Y ellos mismos dicen: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba de la Escritura? Quiere decir, hermano, que el altar del corazón de ellos tenía un bloqueo que no permitía que identificaran al Señor. Y de repente se les abren los ojos. Pregunto yo, hermano, ¿qué les habrá quitado el Señor de los ojos para que lo pudieran ver? Porque en el camino no lo pudieron ver. Solo sentían algo que quizás no entendían, porque había un estorbo en su corazón, en sus ojos, en el altar de ellos, que no les podía permitir ver, identificar al Señor Jesús
les estaba ministrando. Pregunto, hermano, ¿cómo estará nuestro corazón? ¿No estará en la condición de estos dos? Que va el mismo Señor a la par de ellos y no se habían dado cuenta que era el Señor. Estaban estorbados, sus ojos cerrados. Oiga, otra historia dice el capítulo 16 de Hechos de una mujer que el Señor, por su misericordia, vaya conmigo a Hechos 16. Dice que Pablo está hablando la palabra, está enseñando la palabra allí en cierto lugar, hermano, y en el verso 14 del capítulo 16 dice la Escritura que estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Pero ¿qué hizo el Señor con esta mujer? Le tuvo que abrir, oiga, el Señor abrió su corazón para que pudiera recibir lo que Pablo decía. Una mujer que adoraba a Dios, vamos a decir una cristiana, una mujer nacida de nuevo, una mujer que quería por todos los medios agradar al Señor, pero que tenía un problema en su corazón. Su corazón, hermano, no podía recibir la palabra que Pablo hablaba. Y tuvo que venir el Señor y le abre su corazón, hermano. ¿Qué le habrá quitado a esta mujer? Ahí en el verso 14. Porque ahí dice, y el Señor abrió su corazón. ¿Qué le habrá quitado dentro de él? Esta Biblia dice, cuyo corazón el Señor abrió en ella, porque estaba cerrado, a saber qué estorbo tenía, que no le permitía ser bendecida por la palabra de la boca de Pablo. Y viene el Señor y le quita, abriendo su corazón a saber qué le quitó, hermano. Pero después de eso, la bendición llega sobre esta mujer. Pregunto, ¿cómo estará nuestro corazón? Porque somos dados muchas veces, hermano, a contaminar nuestra vida espiritual. Somos dados a recibir cosas de este mundo. Hay cristianos que no tienen el sumo cuidado de cuidar su vida espiritual, de cuidar sus oídos, sus ojos, aún de cuidar lo que uno mismo habla. Oiga, en un día de estos, hermanos, estábamos en un restaurante con unos hermanos, y hay hermanos en la fe, digan conmigo, hermanos en la fe, que todavía le salen sapos y culebras de la boca. Y estaría bien que salieran sapos y culebras de la boca si tú estás solo. Pero oiga, este hermano, ahí estaba yo, ¿cómo? Y le salieron de su boca sapos y culebras. Y cuando yo llegué a mi casa le dije, ¿sabes qué? Hoy no pasó eso. Fulanito le oí hablar sapos y culebras de su boca. ¿Qué tendrá? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué sigue diciendo? De la abundancia del corazón habla la boca. Delante de todo lo que estábamos ahí, él dijo sapos y culebras. Obviamente yo me escandalicé, hermano, pero yo dije, este tiene problemas en su corazón. Mire, porque el cristiano que ha sido perdonado, lavado por la sangre de Cristo, mire, hermano, está bien que en el mundo nosotros decíamos unas machadotas de ese porte. En el mundo yo era así. Cualquiera en el mundo. Mira, hermano, le da vergüenza a uno pensar cómo uno hablaba en el mundo. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, hermano. Pero cuando yo recuerdo cómo yo hablaba en el mundo, me da
bendecir, te quiero manifestar a ti, quiero derramar bendición tras bendición, he prometido tantas cosas de mi parte hacia ti, nos dice Dios, pero muchas veces el altar nuestro no está preparado para recibir bendiciones. Miren cómo estaba el altar de Israel. Estaba contaminado hasta la última, hasta el polvo de donde Israel estaba edificando el altar a Baal. Y viene el fuego del Señor después de que Elías edificó el altar y dice que hasta consumió el polvo. Estaba hasta contaminado, hermano. Ahora, ¿cómo estará nuestro corazón? Por eso es muy bueno, hermano, mire, examinarnos a nosotros mismos. Usted no tiene que ver al vecino de ninguno de esos cuatro lados. Nosotros tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿cómo está mi corazón delante del Señor? ¿Cómo está el altar que el Señor limpió con su sangre? ¿Cómo está el altar donde el Señor mismo puso el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Cómo estará el altar de Dios dentro de tu vida y dentro de mi vida, hermano? Porque estamos expuestos todos los días. Mire, ¿qué hay en este mundo? Hay contaminación, hay mentira, hay falsedad, hay tentación, hay de todo un poco. Saliendo de la presencia del Señor, nos enfrentamos a todo un mundo espiritual lleno de tantas abominaciones, contaminaciones, debilidades, maldades, pecados, inmundicia. Hay de todo allá afuera. Por eso el cristiano tiene que ser, oiga, un cristiano que se preocupe en agradar al Señor en su casa, en la iglesia, en su trabajo, en la escuela, en la vecindad, a donde quiera que se vaya, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que andar con piel de plomo, con cuidado, con ese momento que te diga, ten cuidado en cada paso que das. Porque el altar nuestro se puede contaminar. Yo no sé si usted tiene tentaciones, hermano, pero vienen tentaciones terribles. Amén o no amén. Y hay que cuidarnos. Hay que ser celosos del altar de Dios. No, yo no estoy hablando de que no salgas de tu casa porque hoy tengo que mantener en santidad y en pureza el altar de mi corazón. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que como cristianos, que hay un lugar especial dentro de nosotros, que el Espíritu Santo ha edificado el altar de tu corazón, que tú lo cuides, que no permitas que entre basura, contaminación, que no entre nada inmundo a tu vida. Porque hay cristianos que sí están pecando. Hace años yo le dije a una hermana en Cristo allá, de donde estábamos buscando al Señor, no permitas que Satanás haga de tu corazón un basurero. Porque el enemigo no tiene nada bueno, pura basura, pura contaminación, puras cosas inmundas. ¿Y cuánto cristiano hoy en día está siguiendo la corriente de este mundo, hermano, dejándose contaminar, dejándose influenciar, y el altar espiritual dentro de los corazones? Cuando Dios lo dice, lo mira, dice, yo no puedo descender sobre ese altar. Tiene que estar edificado como la palabra lo establece, buscando santidad. Hebreo dice, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces pregunto en esta tarde, hermano, ¿cómo está el altar donde Dios quiere manifestarse? Porque le cuento, Dios te quiere bendecir, Dios quiere manifestarse a tu vida, Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo y conmigo, con nuestras familias. A eso Dios nos llamó, hermano. El problema es que muchos de nosotros quizás tenemos el altar
reconstruir, reedificar el altar de nuestro corazón para que vuelva de nuevo la bendición del Señor a nuestros corazones. Y hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. ¿Sabía usted que, mire, yo quiero invitarlo al capítulo 7 ahí de Hechos, ya que estamos ahí? Me gusta mucho hablar o leer de la escritura de Esteban. Capítulo 7 habla de Esteban, un servidor, un diácono de la iglesia. Dice que este diácono junto con nosotros estaban llenos de gracia, de sabiduría, de presencia del Espíritu Santo, y dan una lista maravillosa, hermano, de cómo ellos tenían su corazón. Por ejemplo, en el capítulo 6, vamos al capítulo 6 primero, no traía esa cita, pero ahí está. Oiga, donde Pedro le dice a los discípulos: escoged entre vosotros a 7 miembros de la iglesia, pero le dice que tengan, verso 3, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, para que nosotros nos entreguemos a la oración y al ministerio de la palabra. Sí, verso 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Pármenas, a Nicolás, a un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Pero ¿qué tenían o cómo tenían el altar de su corazón? Lleno del Espíritu Santo, hombres de fe. Su altar estaba bien edificado, hermano. Y en el capítulo 7 ahí de ese mismo libro de los Hechos, al final de ese capítulo se habla que Esteban, oiga, tenía el altar de su corazón tan transparente que él con sus propios ojos miraba cosas sobrenaturales. Por ejemplo, el verso 55 dice: oiga, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Por qué Esteban tenía esa bendición sobrenatural? Que aún miraba la gloria del Señor, le abrían el cielo y miraba la gloria del Señor y la presencia del Señor con sus propios ojos, porque el altar de su corazón estaba apartado para su Dios. ¿Cómo está nuestra vida? Mire, creo que en este tiempo que nos ha tocado vivir, hermano, nos enfrentamos a tanta contaminación allá afuera. Y yo lo quiero invitar en esta tarde, hermano, a que nosotros podamos cuidar el altar del Señor, poder limpiarlo si hay necesidad de limpiarlo, poder descontaminarlo si tenemos la necesidad de descontaminar el templo o el altar del Señor de nuestro corazón, hermano, y poder disponerle al Señor el altar de tu vida. Yo estoy más que convencido, hermano, que Dios nos quiere visitar, nos quiere bendecir y quiere derramar de su bendición en nuestras vidas. Pero también estoy convencido que depende de la actitud de tu corazón y de la condición en que se encuentre el altar de tu corazón, que eso va a ser posible. Por eso le pregunto en esta tarde: ¿cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Quieres cerrar tus ojitos? Y que en esta tarde, hermano, conscientes a la luz de esta palabra que hemos leído, que hemos escuchado, pedirle al Señor que pueda limpiar nuestro corazón.
Así como Dios está bastante interesado en bendecirnos, en derramar de su gracia, de su presencia y de su bendición sobre tu vida, así también, hermano, Satanás, la única intención que él tiene es destruirnos. Y para destruirnos, lo primero que él hace es lanzarnos estrategias espirituales contra tu altar. Es lanzar contaminación, lanzar toda clase de contaminación a tu vida. Y nosotros tenemos que ser astutos contra las artimañas engañosas de nuestro enemigo. El deseo de Dios es que tú y yo podamos limpiar nuestro altar todos los días. Que cada mañana le podamos decir: Señor, voy a guardar mi corazón, voy a guardar mis ojos, mis oídos, de toda contaminación de este mundo, con la única intención de mantener limpio el altar de tu corazón para el Señor. Así como estás, yo te invito, hermano, hermana, a que podamos sacar fuerzas de nuestras debilidades y poder pelear contra toda contaminación que viene de este mundo a nuestras vidas. No permitiendo, hermano, en tu vida y en tu corazón, no permitas que ninguna contaminación de este mundo pueda llegar a tu vida. No permitas que ninguna obra espiritual de este mundo de contaminación y de pecado pueda contaminar el altar del Señor dentro de ti. Es muy importante que nosotros nos mantengamos en santidad, limpiando nuestro corazón de toda influencia de este mundo. Estamos viviendo una etapa en este mundo y en esta vida que es muy fácil contaminarse. Mire, es tan sublime y tan eficaz muchas veces la influencia de nuestros enemigos, que llega la influencia al corazón sin darse cuenta uno muchas veces. Cuando menos sentimos, tenemos que correr a la presencia del Señor y decirle: perdóname, límpiame, purifica mi corazón, lávame, quitando toda inmundicia, arrancando de mí toda contaminación. Por eso es muy importante, hermano, que usted cuide el altar de su corazón, que cuide las vías de sus ojos, sus oídos. Muchas veces somos contaminados por lo que vemos, somos contaminados por lo que estamos escuchando, lo que está llegando a nuestro corazón a través del oír o a través de nuestros ojos cuando vemos cosas que no son agradables al Señor. Lo invito ahí donde está a que pueda pedirle al Señor con su Espíritu Santo que nos dé las fuerzas para mantener limpio nuestro corazón, poder mantener el altar de nuestra vida sin mancha, sin arruga, sin ninguna contaminación, sin ninguna influencia de este mundo del pecado. Yo le ruego al Señor que a través de su Espíritu pueda fortalecer tu vida desde el momento que salimos de la presencia del Señor y nos dirigimos a nuestros hogares, y ahí
estrategias afuera, esperando por el pueblo del Señor. Y ahí es donde tú y yo tenemos que estar firmes, en alerta y dispuestos a que ninguna contaminación pueda contaminar tu altar, tu corazón. Ahí donde estás, hermano, hermana, pidámosle al Señor que nos dé las fuerzas, que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos, que sus ángeles nos guarden y que podamos nosotros estar conscientes que cada día que el Señor nos permite en este mundo estamos expuestos a contaminaciones, y es ahí donde tú y yo nos debemos de fortalecer, debemos de estar confiados y seguros en el Señor, no dando oportunidad a nada de este mundo, sino manteniéndonos íntegros, limpios, puros delante del Señor. Quieres ponerte sobre tus pies ahí donde estás y decir: